Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video en el cual les voy a presentar el diseño montaje de un circuito electrónico con la finalidad de gestionar la temperatura que disipa los discos de freno. Es decir, que este circuito me va a permitir indicar si la temperatura está en un óptimo funcionamiento o está en un estado crítico, es decir, con una elevada temperatura. Esto se hace debido a que cuando existe un incremento de temperatura, los discos de freno tienden a crear una capa superficial que se le conoce como cristalización debido al cambio de fase de los materiales con el cual está construido el disco de freno. Entonces, como podemos visualizar en la pantalla, tenemos el diseño de nuestro disco de freno dibujado en un programa llamado SolidWorks que me permite el control de sus posiciones y estructuras en el cual está diseñado. Entonces inicialmente vamos a buscar una posición en la que el sensor cumpla sus funciones. Debido a que el disco de freno tiende a rodar junto con la llanta, nuestro sensor debe permanecer estático, y una forma de mantener estático es ubicarla en las pinzas. Como pueden observar, en la parte superior hay un amplio espacio para ubicar nuestro sensor. Debido al tamaño reducido que posee nuestro sensor, es muy fácil ubicarlo. Entonces les voy a proyectar la vista superior de nuestro disco para que pueda visualizar la posición exacta en donde va a ser ubicado. Entonces tenemos la parte superior de nuestro disco, y como pueden observar en la parte central de nuestro disco vamos a implementar nuestro sensor de temperatura, que viene a ser el LM35. Entonces, una vez ubicada en esta posición, podemos garantizar que nuestro sensor va a tomar la temperatura que disipa este disco. A continuación van a observar el diseño de nuestro circuito en un programa denominado Proteus. Bien, tenemos el circuito armado que consta de un sensor LM35, resistencias de diferente valor, dos amplificadores operacionales ML741, dos diodos 1N4001, dos transistores 2N2222A, un LED de color rojo y un LED de color azul y un speaker. Este circuito basa su funcionamiento en un sensor de temperatura. El LM35 es un circuito electrónico de tipo sensor que puede medir temperatura. Su salida es análoga, es decir, te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. El sensor tiene un rango de menos 55 grados a 150 grados Celsius. Para convertir el voltaje a la temperatura, el LM35 proporciona 10 milivoltios por cada grado centígrado. Ahora, los amplificadores operacionales funcionan como comparadores en su configuración de lazo abierto. Las resistencias se van a conectar de modo que se forme un divisor de tensión tomando el voltaje de referencia, que son 12 voltios. Los diodos conducen el voltaje en una sola dirección, es decir, de positivo a negativo. Los transistores, en su configuración de emisor a tierra, funcionan como interruptores que solo van a cerrar el circuito. Los LEDs vienen a ser los indicadores de señal visual. En este caso, el LED azul me indica la temperatura estable y el rojo la temperatura crítica. Tenemos también un speaker, que serían la señal auditiva. Ahora se preguntan cómo es que este circuito funciona. Entonces, inicialmente el circuito debe ser energizado con más 12 voltios y menos 12 voltios y una tierra, es decir,
el ground que tenemos por este lado. Tenemos el sensor LM35 que se encarga de emitirme un voltaje de acorde a los grados centígrados que esté tomando del ambiente donde está ubicado. Este voltaje se transmite hacia los pines número 3 de estos amplificadores operacionales. Entonces ya tenemos la temperatura a comparar, pero se necesita saber con qué se va a comparar. Entonces usamos los divisores de tensión, que son estos de aquí, hechas con resistencias, y vamos a fijar un voltaje de entrada en los pines número 2, es decir, en cada uno de los amplificadores. En este caso se van a fijar 0.75 voltios, que indica el punto óptimo de funcionamiento, y 131 voltios por este lado, que me indica el límite máximo de temperatura. Una vez fijados los voltajes de comparación, el amplificador operacional va a comparar tomando estos valores y conduciendo el voltaje de alimentación que se ubica a cada lado de este amplificador. Por ejemplo, si el voltaje que ingresa por el pin número 3 es mayor que el que ingresa por el número 2, el amplificador va a conducir el voltaje que tiene por el pin número 7, es decir, un voltaje positivo hacia el pin número 6. Y si el voltaje que ingresa por el pin número 3 es menor que el que ingresa por el pin número 2, entonces me va a conducir el voltaje que hay desde el pin número 4 hacia el pin número 6. Posteriormente vamos a ubicar los diodos D1 y D3 desde el pin número 6, que es la salida del amplificador operacional, en cada uno. Y este me va a permitir conducir este voltaje, tomando en cuenta que el diodo solo conduce en una dirección, es decir, solo me va a conducir cuando el voltaje sea positivo. El voltaje pasa a través de un transistor que cierra el circuito, permitiendo encender los LEDs y el speaker, dependiendo del cual sea el caso. Finalmente se implementan los focos LED y el speaker, es decir que cuando el voltaje del sensor sea mayor que 0.75 voltios se enciende el LED de color azul, y cuando sea mayor que 131 voltios se enciende el LED de color rojo y el speaker, indicando que la temperatura se ha elevado y que los discos se encuentran en estado crítico. Este programa consta de un simulador y vamos a simular el funcionamiento como método de verificación. Entonces vamos a darle play y como pueden observar se fija 0.75 voltios en el pin número 2 y 1.31 voltios en el mismo pin número 2, pero del otro amplificador. Es decir que este amplificador me va a controlar la temperatura mínima y este me va a controlar la temperatura máxima. Entonces vamos a proceder a incrementar la temperatura hasta sobrepasar el límite inferior para comprobar que se enciende el LED de color azul. Como pueden observar, se ha sobrepasado levemente a 78 grados centígrados y me enciende correctamente el LED de color azul. Ahora vamos a incrementar hasta que alcance los 130 grados para comprobar que del mismo modo el LED de color rojo se enciende junto con el speaker. Y como pueden observar, se ha encendido correctamente. Ahora vamos a proceder con el montaje de este circuito físicamente para sus comprobaciones. Como pueden observar, tenemos el circuito armado basándonos en el diagrama diseñado en Proteus. Tenemos los amplificadores operacionales LM741, tenemos el sensor LM35 que previamente lo vamos a sacar de esta posición a una parte exterior con la finalidad de proteger en el momento que se ponga a prueba.
debido a que este necesita una alta temperatura para su funcionamiento. Tenemos el divisor de tensión hecho a base de resistencias. El valor de estas resistencias dependen de la resistencia de base. En este caso yo he tomado una resistencia de 100 ohmios para cada una. Tenemos el transistor 2N2222A. Tenemos los diodos que cumplen un papel importante en este circuito. Tenemos de la misma forma los LEDs, el rojo para el máximo y el azul para el óptimo funcionamiento, previamente conectados a una resistencia de 100 ohms. Tenemos nuestro zumbador, que es nuestro emisor de audio. Tenemos cables de color amarillo para el voltaje positivo, negro para tierra y blanco para menos 12 voltios. Ahora vamos a proceder con las pruebas. Tenemos entonces encendida la fuente de poder y vamos a proceder a comprobar los voltajes que necesitamos fijar en los pines número 2 de nuestros amplificadores para que cumplan la función de comparador. Entonces, según las láminas indicadas, el pin número 2 que conduce al foco de color azul debe marcar 0.75 voltios. Y como pueden observar en el multímetro, el voltaje en este punto es el correcto. De la misma forma vamos a realizar la acción en el pin número 2 del comparador que me indica el LED de color rojo, para el cual se va a usar también el zumbador. Entonces vamos a comprobar. Como pueden observar, me marca 1.28 voltios. Existe un rango de tolerancia debido a las resistencias, por lo cual no existe una medida exacta de resistencias que cumplan el divisor de tensión, pero en este caso me va a marcar 128 grados, que me va a enviar el voltaje del sensor LM35. Previo a este análisis vamos a proceder la comprobación del funcionamiento de este circuito. Como se puede observar, tenemos nuestra mesa de trabajo, el cual cuenta con una fuente de energía de más 12 voltios, menos 12 voltios y tierra. Previamente están conectados ya totalmente energizado nuestro circuito y se puede visualizar el sensor que se encuentra separado de nuestro circuito previo a que necesita una alta temperatura para su funcionamiento. Entonces, por motivos de seguridad, se ha colocado en una parte externa. Tenemos entonces los cables que guían al sensor de temperatura, que está ubicada en la parte exterior. Lo que quedaría es conectar estos cables para su debida comprobación. Como podemos observar, vamos a energizar previamente para comprobar que los rangos de temperatura están totalmente estáticos, del modo que no existe ningún tipo de problema. Tenemos inicialmente la temperatura ambiente, puesto a que el sensor ha sido calentado previamente con un Gautim. Entonces, para generar este calor y comprobar que el sensor está en funcionamiento, vamos a colocar nuevamente el Gautim de modo que se eleve la temperatura. Entonces vamos a proceder a ubicar el Gautim con la finalidad de que me produzca calor. El sensor automáticamente va a subir de temperatura que en este se atraviesa. Como pueden observar, el voltaje, el cable de color verde, es el voltaje
que proporciona el LED. Es decir que en este instante ya ha alcanzado los 73 grados centígrados. Es decir que la temperatura sigue aumentando. Este va a alcanzar 1.25 voltios que previamente fijamos en nuestro comparador. Entonces podemos observar que la temperatura sigue aumentando. Se ha activado la alarma. Y vamos a proceder a retirar el cautín. Una vez retirado el cautín, podemos observar cómo la temperatura disminuye de forma rápida, puesto a que el material del sensor me permite la disipación de calor y se va a mantener en la temperatura ambiente en la cual se encuentra el sensor de temperatura. Pudimos observar entonces el funcionamiento del circuito, que en este caso fue un sensor de temperatura. Bien, entonces tenemos lo que es la ingeniería de software aplicada en este proyecto. La problemática nos dice que consiste en el diseño e implementación de un algoritmo que me permita gestionar el incremento de temperatura para prevenir la cristalización en los discos de freno mediante la emisión de una alerta visual y auditiva. Es decir que para este caso se va a utilizar un LED de color rojo y un sonido que se identifica cuando el disco está en peligro de cristalización. Bueno, para iniciar este proceso identificamos una matriz con tareas, servicios y características. Iniciamos con la primera tarea, que es la obtención de temperatura. Este trabajo lo realiza el sensor LM35, puesto a que toma la temperatura del ambiente y lo envía como un voltaje. Entonces nuestro servicio va a hacer determinar temperatura, cuya característica la he denotado como temp disco. Por consiguiente, tenemos la tarea determinación del voltaje. Es decir, que en este proceso se va a utilizar una función determinar voltaje, cuyos atributos son voltaje y sensor, que previo a una operación nos va a generar un nuevo valor. Tenemos también la obtención de temperatura en condiciones normales y la obtención de temperatura en condiciones críticas. Estas dos características se basan principalmente en un voltaje fijo. Este se va a ejecutar con el servicio obtener temperatura normal, cuyo valor se va a guardar en el atributo temp normal, y de la misma manera obtener temperatura max, que se va a guardar en temp max. Posteriormente tenemos la determinación del voltaje mínimo. Este voltaje mínimo se basa o se ejecuta a través del método determinar voltaje S mínimo, y el mismo que se va a guardar en el atributo temp normal, y va a hacer uso de nuestro atributo B sensor, que es el voltaje proporcionado por el sensor. Tenemos la tarea principal, que en este caso es comparar el voltaje, para el cual se va a utilizar los dos atributos anteriores, denominados Bmax y Bmin, y el mismo que va a tomar el voltaje. Finalmente tenemos la tarea de emisión de luz, el cual consiste su servicio en emitir una luz. Y las características nos indican que el color de LED es verde
o rojo respectivamente. Esta tarea también es acompañada con la emisión de sonido, cuyo servicio es emitir sonido. Debido a que se utiliza un zumbador, este va a proporcionar un sonido de un solo tipo. Tenemos el diagrama UML previo a la implementación de nuestro algoritmo en el programa Java NetBeans, cuyos atributos son del tipo double, que nos indica que son decimales. De igual manera, tenemos las funciones que se han indicado en la lámina anterior. Determinar voltaje, en este caso se refiere al voltaje que emite el sensor. Determinar voltaje Smin, determinar voltaje Smax y comparar voltaje. Como pueden observar, estamos ya en el programa Apache NetBeans versión 11.3, para el cual iniciamos creando nuestro package denominado proyecto sensor temperatura, así lo denominé yo. Vamos a utilizar la librería import java util scanner, debido a que vamos a usar datos desde el teclado. Denominamos a nuestra clase principal como sensor y empezamos a crear nuestros métodos, que en este caso son del tipo double, determinar voltaje, cuyos atributos son tempDisco y vSensor, como pueden visualizar, y nos dice que nos va a retornar un valor de voltaje, en el cual este voltaje también es de tipo double, que nos va a realizar la siguiente operación, que es tempDisco multiplicado por vSensor, que sería el voltaje de nuestro sensor. Tenemos aquí el método determinar voltaje S mínimo, que lo realiza el LM741 para fijar la temperatura mínima. De igual manera utiliza los atributos del tipo double denominados tempNormal y vSensor, al igual que el anterior método, tempNormal multiplicado por el voltaje del sensor, y nos retorna un valor que sería el voltaje mínimo. De la misma manera creamos otro método denominado determinar voltaje Smax, que utiliza también el voltaje del sensor y nos va a guardar un valor Vmax, que es la multiplicación de Tmax por el voltaje del sensor. Tenemos la acción principal de nuestro programa, que es el de comparar. Este método, comparar voltaje, va a usar los atributos Vmax, Vmin y el voltaje, y nos va a generar unos mensajes emitidos por la función system_of_spring_live, que en este caso sería no encender LED, encender LED y encender LED rojo y alarma. Inicialmente preguntamos con un if si voltaje es menor o igual que el voltaje mínimo, para que nos despliegue un mensaje que es no encender LED. Caso contrario, volvemos a preguntar si voltaje es menor o igual que Vmax, y nos va a encender el LED de color azul. Caso contrario, nos va a volver a preguntar si el voltaje es mayor que Vmax, que en este caso es el voltaje máximo, para que nos despliegue un mensaje encender LED rojo y alarma. Entonces tenemos ya ubicados los mensajes, y después de haber creado los datos personales,
vamos a crear nuestra clase ejecutable, iniciado por public static void main. Iniciamos primeramente creando un objeto al que yo he denominado disco, y como pueden observar, este se va a guardar a través de la entrada por el teclado. Vamos a declarar TemDisco del tipo double y vamos a crear una función repetitiva for en el cual nos va a preguntar 5 veces, ingresar el valor y compararlo con los distintos métodos que se mostraron en la parte superior. Ahora lo que queda por hacer es ingresar los datos con los cuales nuestro programa va a trabajar, o instanciar los datos en los cuales sean constantes. En este caso 0.010 es el voltaje que utiliza el sensor. Decimos entonces que el sensor utiliza 0.10 voltios para como equivalencia a 1 grado Celsius de temperatura. Entonces fijamos nuestra temperatura, que son 135 grados en condiciones críticas y 75 grados en condiciones normales. También iniciamos lo que es el valor del sensor por cada grado centígrado, que es 0.010 voltios. Y al final llamamos a la función comparar voltaje a través de las variables que hemos usado. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Como podemos observar, está en este momento compilando el programa que ha sido implementado. Bien, entonces tenemos ya el programa en ejecución y este programa nos pide ingrese el valor 1 de la temperatura, que en este caso para probar, debido a que el LM35 está tomando temperaturas del ambiente constantemente, pero en este caso vamos a simularlo tan solo con 5 veces. Iniciamos con 45 grados centígrados. Y el programa nos dice que no va a encender ningún LED. Ahora probemos con una temperatura superior a la temperatura mínima. Entonces serían 80 grados. Entonces este ya nos indica encender el LED de color azul. Es decir que nuestros discos están en la temperatura óptima de funcionamiento. Probemos ahora superando los 100 grados centígrados y de la misma forma aún se mantiene en la temperatura de óptimo funcionamiento. Para el valor número 4 vamos a usar una temperatura superior al de estado crítico de los discos. Entonces vamos a usar 140 grados Celsius. Y automáticamente nos dice nuestro programa que debe encender el LED de color rojo y la alarma. Vamos a superar esta temperatura hasta 150 grados, que en este caso sería el límite que acepta el sensor LM35. Y efectivamente nos dice que debe encender el LED de color rojo y su alarma. Entonces está comprobado el funcionamiento de nuestro programa, que se ha ejecutado con las funciones que hemos implementado, y cabe destacar que el algoritmo se ejecuta correctamente.